de todo. El ejercicio 15 se refiere a las utilidades básicas por acción, pero solamente para el cálculo del promedio ponderado de las acciones. Lo único que nos va a pedir es que calculemos el promedio ponderado de las acciones. Hay dos formas de hacerlo, ahí lo van a ver en el libro. Ustedes pueden escoger cualquiera de ellas. A mí me gusta poner los meses que estuvieron en circulación el cierto tipo de acciones porque uno comprueba que haya un año, ¿verdad? Que haya un año entre todos esos meses de la ponderación. Mientras que el otro sistema, que es más bien poner todas las acciones que están en circulación, lo que se va agregando, ¿verdad? Solamente lo que se va agregando por el tiempo que se agrega, ese no, que es el que trae el libro, ¿verdad? Pero ahí lo pueden ver, ese, pues no hay una manera de comprobar si están los meses completos o no. Entonces, este ejercicio 15 de las utilidades por acción, que hay que calcular el numerador, que es utilidades menos acciones preferentes, y después dividir eso entre el promedio ponderado de acciones. Lo único que vamos a calcular es ese denominador, ¿verdad? Ese promedio ponderado de acciones en circulación. Con los cambios que da el ejercicio 15. Dice, a principios del año en curso, Salud S.A. tenía 20,000 acciones comunes. Va a empezar con 20,000 acciones comunes. En circulación con un valor nominal de 10. Durante el año se realizaron las siguientes transacciones relacionadas con la acción común, de tal forma que al final del año tenía 63,800 acciones. Entonces, inicia con 20,000 y lo primero que pasa es en abril. Entonces, de enero a marzo, ¿verdad? Porque ya en abril va a cambiar, hay 20,000. Y luego se emiten, ¿verdad? 5,000 acciones. Si se emiten 5,000 acciones, va a tener 25,000 a partir del 2 de abril. Todo abril y mayo, y el 4 de junio, como es al mes más cercano, tomamos todo junio, vuelve a emitir 4,000. Una emisión aumenta las acciones en circulación. El 1 de julio hace un dividendo en acciones del 10%, lo que quiere decir es que todo esto se va a aumentar en un 10%. Eso por 1,10. Todo eso se va a aumentar. Todo lo que está para atrás del dividendo en acciones se va a aumentar en un 10%. Entonces ya no son 20,000 acciones, sino 22,000. Lo que significa que si usted tenía 100 acciones como accionista, le dieron 10 más. Entonces las 20,000 acciones, a todas, cada uno que tenía las acciones le dieron, cada uno que tenía 100 acciones le dieron 10 más. Esos eran 2,000 acciones más. Emitió una división de acciones de 2 por 1, reduciendo el valor de la acción a 5,000. Quiere decir que además, ¿verdad? Además, lo multiplicó por 2, ¿verdad? Como aplica para todos, entonces lo multiplicó por 2. Todo lo que está de ahí para atrás, lo multiplicó por 2. El 3 de octubre, bueno, aquí eso va a pasar todo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿verdad? Entonces va a seguir con estas acciones. En julio, ¿verdad? Se da el dividendo en acciones, agosto, septiembre, y hasta el 3 de octubre hay un cambio que es que readquirió 1,000 acciones. Entonces, durante esos meses quitó 1,000 acciones de circulación. Y el 27 de noviembre, que ya sería para todo diciembre, emitió de nuevo las 1,000 acciones. Entonces vuelve a sumar 1,000 acciones. Este es el cambio que había con las acciones individuales. A partir de aquí se da el split, ¿verdad? Que es 2 por 1 y también el dividendo en acciones que afecta todo lo que esté para atrás.
pero ya no lo que esté hacia adelante. ¿Verdad? Las 1000 acciones que se emitieron ya no se ven afectadas ni por la división ni por el split. Y para calcular el promedio, yo diría, bueno, estas estuvieron enero, febrero y marzo, 3 de 12. Ahí, 3 de 12. Ahí. Vamos a ver. Ya debería estar aquí, 3 de 12, no. A veces estuvieron 3 meses de 12. Voy a copiar, bueno, no voy a copiar el formato mejor. Las 55,000 acciones estuvieron abril y mayo, ¿verdad? 2 de 12. Las 63,800 estuvieron junio, julio, agosto y septiembre, ¿verdad? En realidad aquí creo que sobra esto. Este renglón sobra. Porque son las mismas. Sería este. Ah, perdón. Vamos a ver. Si hubo una emisión en... Ay. Sí, en junio sí hubo una emisión. Sí, perdón. Pero ya a partir de ahí, bueno, aquí sería 1 de 12 y 3 de 12, pero es lo mismo, ¿verdad? Son las mismas acciones. 1 de 12, que es junio, y 3 de 12, julio, agosto y septiembre. Octubre y noviembre son 2 de 12. Y diciembre, 1 de 12. 3, 5, 6 y 6, 12. ¿Verdad? Aquí es donde yo puedo comprobar que sí no me sobró ningún mes. Porque son 3 y 2 y 1, 6, 3 y 2 y 1, otros 6. Son 12 meses del año. Y multiplico para calcular el promedio ponderado. ¿Verdad? Ok. Cuando hacemos el promedio ponderado, hay que recordar. Bueno, usted lo hace como usted quiera, ahí viene la otra forma de hacerlo en el libro, ¿verdad? Que es poniendo los cambios y cuánto tiempo estuvieron esas acciones. A mí me parece que esta de fracción del año es mejor porque usted puede comprobar que sí, que no se le quedó, por ejemplo, traslapado aquí un mes. Y lo que hacemos es ponderar la cantidad de acciones que había en circulación por los meses que estuvieron en circulación hasta que hubo un cambio. El cambio puede ser que aumente las acciones en circulación cuando hay emisiones, dividendos en acciones, splits, o el cambio puede ser más bien una reducción de las acciones cuando hay compra de acciones en tesorería. ¿Verdad? Y conforme a los meses, pues calculamos el promedio ponderado, que es el denominador de la fracción para las utilidades por acción.